La libertad es el principio fundamental del reino de Dios. Y sin embargo, es también uno de los que más nos confunde. ¿La libertad es buena o peligrosa? ¿Es un regalo o un riesgo? ¿Es para todos o solo para algunos? Seamos honestos, darle libertad a un asesino no es un acto noble, es una tragedia anunciada. ¿Por qué? Porque la libertad sin transformación no es libertad, es su corrupción. Eso no se llama libertad, se llama libertinaje. Bienvenidos a Atenuar, el podcast donde la fe deja de ser un sistema que se impone para ser la respuesta de gente transformada. Cuando hablamos de la Iglesia no hablamos de una multitud gobernada por impulsos carnales ni ambiciones egoístas. Estamos hablando, o por lo menos deberíamos estar hablando, de una comunidad del Espíritu. Una comunidad donde la vida de Jesús se expresa a través de vidas humanas. Personas que han muerto a sí mismas, personas que viven desde la plenitud del Espíritu. Eso es la Iglesia. Eso es Atenuar. La Iglesia de Dios no es comparable a los estados de este mundo. Jesús fue muy claro con esto. Los estados gobiernan personas que no han sido transformadas interiormente y por eso necesitan leyes externas, controles, sanciones y castigos para funcionar. Y eso es bueno, es necesario, es imprescindible en un sistema secular, porque allí no hay transformación interior. La ley externa contiene el mal, pero no lo transforma. Y aquí es clave entender algo. Una ley puede ser buena y aún así no producir vida. Puede frenar el mal, pero no puede generar amor. Y la Iglesia de Dios no funciona así. Eso es lo que vino a mostrarnos Jesús y especialmente es lo que nos habló el apóstol Pablo. La Iglesia de Dios no está formada por personas que necesitan ser controladas, sino por personas que han sido gobernadas por el amor. Donde habita el Espíritu, nadie necesita controlar a nadie. La ley del reino ya está escrita en el corazón de todos. Por eso, la señal más clara de que una iglesia dejó de ser movimiento y dejó de ser comunidad del Espíritu es cuando sus dirigentes necesitan obligar a sus miembros a vivir los principios del reino. Y aquí está lo más engañoso. Como lo que se obliga es bueno, muchos creen que esa imposición viene de Dios, pero no viene de Él. Lo digo sin vueltas, cuando la obediencia al reino necesita ser impuesta, esa comunidad ya no vive por el Espíritu. Ha pasado a vivir por la ley. Y cuando eso sucede, la Iglesia comienza a funcionar con la lógica de los estados de este mundo, solo que envuelta en una cáscara religiosa. Muchos no entienden esto. No son personas malas, no son malintencionados, pero aún no han comprendido los principios del reino. Intentan gobernar la Iglesia como se gobiernan los estados seculares, con control, presión, procedimientos compulsivos. Ese era exactamente el tipo de líder que fue Saulo de Tarso antes de encontrarse con Cristo. Si le hubiéramos preguntado a Saulo de Tarso por qué subía a Damasco, habría respondido muy convencido: voy a disciplinar a un grupo de rebeldes. Y trágicamente, el espíritu de Saulo sigue vivo en muchos sistemas cristianos. Aún hoy hay líderes que llaman rebeldes a quienes ministran de la libertad, mientras ellos se consideran leales por usar la coerción y la obligación. Pero el reino de Dios no se edifica con control. Se revela cuando la vida de Cristo libera conciencias. Y quiero aprovechar para hacer una pausa porque si este mensaje te está incomodando, pero en el buen sentido, quiero recomendarte la serie Pensamientos de Cambio, disponible en Amazon. Son meditaciones breves, profundas y honestas, pensadas para ayudarte a replantear la fe, la iglesia y tu relación con Dios. Y hacerlo desde la libertad del espíritu y no desde el miedo o la imposición. En Pensamientos de Cambio no busco decirte qué pensar,
sino ayudarte a pensar con Cristo en el centro. Y ahora continuemos hablando de aquellas personas que no creen en la libertad que da el Espíritu y quieren usar la imposición y el control para lograr sus objetivos religiosos. Si tú eres consciente de que tu principal anhelo es ser fiel a Jesús, no te dejes engañar cuando alguien te llama rebelde. Con el tiempo te vas a dar cuenta de algo paradójico. Muchas veces los verdaderos rebeldes son quienes acusan de rebeldía a otros. Muchas veces los que gritan herejía son los que se han alejado del corazón del Evangelio. Y muchas veces quienes exigen lealtad absoluta a una institución han dejado de ser leales a Cristo. El reino no se defiende con etiquetas. Se reconoce por la vida que libera y por Cristo ocupando el centro. Ahora bien, seamos claros. El hecho de que Dios conceda libertad no significa que aprueba todo lo que se hace con ella. Quienes no han sido transformados por el Espíritu no saben vivir en libertad. Por eso necesitan una fuerza externa que los controle. Y aquí aparece una verdad incómoda. Se puede portar una etiqueta religiosa y seguir funcionando desde la lógica del mundo secular. Incluso se puede dirigir una comunidad religiosa sin haber nacido de nuevo. Y como esas personas necesitan ser controladas para portarse bien, porque así crecieron, terminan creyendo que su misión es controlar a los demás. El problema no es la libertad. El problema es no haber sido transformados para vivir en ella. Quiero terminar con un llamado que no es fácil de escuchar. Probablemente sea malinterpretado. Y sí, a mí también me da miedo, porque vivir por fe siempre implica riesgo. No hablo desde la superioridad, hablo desde mi propia necesidad. Si realmente nos consideramos parte del pueblo de Dios, tenemos que aprender a dar libertad. Debemos estar dispuestos a correr los riesgos de la libertad, aunque haya personas que no sepan cómo andar en ella. Debemos confiar en que el Espíritu puede hacer lo que jamás logrará la imposición de la ley. Jesús nunca obligó a nadie a seguirlo. Cuando muchos se fueron, Él preguntó, ¿ustedes también quieren irse? Nunca puso requisitos externos como condición de permanencia. Lo único que buscó fue revelación, no obediencia forzada. Por eso, en nuestras reuniones necesitamos levantar a Jesús, llamar a las personas a ser leales a Él, creer de verdad que el Espíritu puede producir una fidelidad que ninguna ley, reglamento o manual logrará jamás. La lealtad que transforma no nace del miedo, nace del encuentro con Cristo. Nuestra agenda, en nuestros sermones, en los programas de iglesia, en las reuniones generales, debemos apuntar a la transformación interior. Jesús como centro, Jesús como referencia, Jesús como bandera. Cuando Él es levantado, no necesitamos coerción. Y sí, esa fidelidad traerá persecución. Y cuando eso suceda, la libertad revelará quién realmente quería seguir a Jesús y quién solo buscaba justificar su propia carnalidad a través de una libertad malentendida. Recuerda esto, la libertad revela, la persecución purifica y Cristo convoca. Eso es Tenuán. No es una iglesia sostenida por control, sino un pueblo impulsado por el Espíritu. Pablo dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y donde hay libertad, Cristo se manifiesta, la iglesia se mueve y el reino avanza. Donde hay libertad, allí se empieza a experimentar Tenuán.